Como no me voy a mover del escenario porque como voy a ser el primero, voy a hacer una muy breve reseña, no quiero cansarles mucho, porque probablemente mucho de lo que yo comente ya incluso se ha comentado por don José María de Torres. Sí, gracias. Fundamentalmente yo voy a hacer un pequeño repaso de cuál es la situación, especialmente de la enfermedad vascular, qué son eventos vasculares y cuáles son los factores de riesgo y cómo realmente influyen en nuestra población en la aparición de estos eventos, ¿no? Estos son datos sacados del Instituto Nacional de Estadística, son los últimos que tenemos de 2017. Son datos todos publicados por la Sociedad Española de Cardiología. Están en una infografía que está en su página web, pero son datos públicos, por tanto. Y esos son el número de defunciones en números absolutos por enfermedad vascular, por mortalidad cardiovascular en España en el 2017. Como pueden ver, más de 120.000 personas murieron en 2017 por enfermedades cardiovascular. Podemos llamarla cardiovascular, vascular, enfermedad vascular. Es importante el concepto de enfermedad vascular porque cuando hablamos de ella no nos estamos refiriendo solo al infarto, que es lo que todo el mundo tiene en la cabeza, sino también estamos hablando fundamentalmente de enfermedad vascular, arteriopatía periférica, esos pacientes que a veces acaban con una amputación o con una muerte después de un problema vascular periférico, y también estamos hablando de la enfermedad cerebrovascular, lo que todo el mundo conoce habitualmente como el ictus, ¿no? Es decir, que son aspectos muy relevantes en nuestra sociedad y que además no solo tienen un impacto sobre la mortalidad, sino también sobre la morbilidad, es decir, sobre las consecuencias y la calidad de vida de nuestros pacientes, en cuanto que muchas veces son enfermedades muy incapacitantes, como puede ser un ictus de gran tamaño o una amputación por una arteriopatía periférica. Sigue siendo la enfermedad cardiovascular la principal causa de muerte en España, y aunque es verdad que el tema oncológico está a veces tiene mucho impacto, sobre todo porque tiene impacto sobre la población, sobre la familia, pero realmente a veces tenemos la sensación y no solo una sensación de los médicos que nos dedicamos a esta patología, sino también de los pacientes, es que como de alguna manera tenemos mucho más interés a veces en la enfermedad oncológica que en la enfermedad vascular, cuando realmente van de la mano. Es muy importante recordar que la mayoría del control de los factores de riesgo que reducen eventos cardiovasculares también reducen gran parte de la enfermedad oncológica e incluso de la enfermedad del sistema respiratorio, como ya saben. Por ejemplo, el ejemplo típico es el hábito tabáquico, ¿no? La reducción del tabaco reduce las 3 patologías que más mortalidad causan en nuestro medio, ¿no? Es cierto, y también se ha comentado previamente, que la mortalidad tiene una evolución favorable en los últimos años, y esto realmente ocurre por varias razones. La primera, y fundamental, porque hemos avanzado mucho en las tecnologías, en el tratamiento, en las tecnologías que disponemos para manejar estos pacientes. Ya se ha comentado aquí algunas de las estrategias que están en marcha, como el código infarto, el código ictus, que influyen directamente en la reducción de la mortalidad y en la reducción también de las secuelas de los pacientes que tratamos con estas patologías. Esto ha tenido mucho impacto en la reducción de la mortalidad en los últimos años en todos los países occidentales, incluido nuestra comunidad. Otro aspecto relevante es, sobre todo, aspectos como, por ejemplo, la reducción del consumo tabáquico. Saben que desde la ley antitabaco se consiguió una reducción de este consumo, pero realmente no se puede dejar, hay que estar alerta, porque precisamente en los últimos años, en el último año, año y medio, 2 años, estamos teniendo un pequeño repunte en el consumo de tabaco, y especialmente en poblaciones jóvenes y especialmente en población femenina. Y esto es algo que, por lo tanto, no podemos bajar la guardia en determinados factores de riesgo que influyen directamente en la mortalidad cardiovascular, aunque tengamos una mejor reducción de la mortalidad cardiovascular, especialmente por enfermedad coronaria. Un aspecto también importante es que, aunque se reduce fundamentalmente la mortalidad cardiovascular por mortalidad coronaria significa por el infarto, fundamentalmente donde más impacto está teniendo es en el varón, más que en la mujer, como luego también veremos. Pero, sin embargo, hay otras patologías cardiovasculares que no estamos consiguiendo reducir. Un ejemplo típico es la insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca es consecuencia de los eventos cardiovasculares, como por ejemplo el infarto, como por ejemplo algunas arritmias. Y esto es muy importante porque, no lejos de reducir, incluso está incrementándose. Probablemente en parte porque estamos teniendo éxito con los tratamientos, lo cual hace que el paciente viva más y al final lo que hace es que debuta con insuficiencia cardíaca. Y el segundo aspecto fundamental es que la población cada vez mayor, tenemos un mayor nivel de envejecimiento, y la insuficiencia cardíaca va claramente ligada con la edad de nuestra población, pero sin duda tenemos que seguir trabajando en este aspecto. Y Andalucía anda en la misma situación. Estos son datos de un estudio también basado en el CMBD, en el RECALCAR, también de la Sociedad Española de Cardiología. No voy a entrar mucho en ello, pero es fundamentalmente para que vean cómo Andalucía en insuficiencia cardíaca tiene la razón de mortalidad más elevada de todas las comunidades españolas, y esto es importante tenerlo en cuenta porque es un aspecto fundamental en el que tenemos que actuar en el futuro para mejorar todavía la mortalidad. Otro aspecto que también se ha comentado previamente
por don José María de Torres es precisamente que hay una diferencia de género, en este caso negativa hacia la mujer. Y esto además se ancla en percepciones muy antiguas de que la mujer está protegida contra la enfermedad coronaria, y es cierto hasta una determinada edad, pero el hecho de que la mujer viva más tiempo y que precisamente además tiene síntomas más atípicos en determinadas características de la enfermedad vascular hace que muchas veces sean peor tratadas. Esto hace que, como podemos ver aquí, fundamentalmente mueren más mujeres que hombres por enfermedad vascular en el 2017, como hay aquí, casi 10.000 mujeres más, y la diferencia fundamental es que ellas, sobre todo, mueren más por enfermedad cerebrovascular, es decir, por ictus, ¿no? Y en cambio el varón lo hace más fundamentalmente por enfermedades fundamentalmente coronarias, ¿no? Esto también se ha comentado previamente, los datos de 2017, y como pueden ver, la zona sur es la zona con mayor mortalidad vascular. Andalucía, por desgracia, se sigue manteniendo en las zonas altas de esta lista de comunidades en las cuales vemos cómo está la mortalidad en las comunidades autónomas. ¿Y por qué pasa eso en Andalucía? Que es algo que deberíamos de analizar. Pues fundamentalmente porque, como bien sabemos, la mortalidad vascular está relacionada con la presencia de una serie de factores de riesgo, que no les tengo que recordar, pero se los voy a enumerar fácilmente porque todos ustedes los conocen. El tabaco, sedentarismo, obesidad, hipertensión, diabetes, colesterol, estrés, si quieren, pero también hay una serie de factores también que probablemente no bien controlados que ahora veremos. ¿Qué ocurre en Andalucía? Pues que cuando analizamos la prevalencia de factores de riesgo cardiovasculares de Andalucía con respecto a otras comunidades, como por ejemplo el estudio Darío o el estudio Diabetes, lo que vemos fundamentalmente es que Andalucía tiene en concreto 3 aspectos en los cuales es más prevalente estos factores de riesgo. Fundamentalmente obesidad, diabetes e hipertensión. Obesidad y diabetes van casi de la mano. Cuanto más obesos tenemos, más diabetes tenemos. Y Andalucía es de las que tiene una prevalencia más alta. Esto hace pensar que probablemente por eso en parte probablemente esté explicado que tengamos una mayor mortalidad vascular que en otras comunidades de nuestro país, ¿no? Pero no solo eso, hay otros aspectos, por ejemplo, como son las desigualdades sociales, también se ha comentado previamente, o la enfermedad, por ejemplo, el nivel socioeconómico de la población, que tiene una relación directa con la enfermedad cardiovascular. A modo de ejemplo, les diré que la obesidad, a diferencia de lo que ocurría hace 50 años, no es una enfermedad de ricos, es una enfermedad de pobres. Es decir, la población con un nivel socioeconómico bajo es aquella que no tiene tiempo para hacer ejercicio, que tiene una dieta poco saludable, que tiene peor acceso a determinados alimentos más saludables y va hacia, digamos, alimentos más precocinados, que hacen que tengan directamente desde la infancia niveles de obesidad, diabetes, hipertensión más altos que poblaciones con niveles socioeconómicos más altos. Y esto probablemente hace que exista ese gradiente norte-sur en la mortalidad cardiovascular. Esta es mi última diapositiva. Y un poco porque un poco repasemos cuáles son las posibilidades de las posibles, digamos, consecuencias de la enfermedad vascular y el mal control de esos factores de riesgo que les he comentado previamente. No hacer ejercicio, ganar kilos, ser hipertenso, diabético, etcétera, etcétera. Pues fundamentalmente, quizá el evento peor, el total, el que nadie puede dudar es que muera, ¿no? Y puede morir de muchas formas, por muerte súbita, o puede morir con un infarto, o por un ictus. Pero realmente hay otra serie de factores que son casi tan importantes como la mortalidad, porque sobre todo condicionan mucho la vida del paciente y de su familia, y que tiene un alto coste económico para la población y para la sociedad que sustenta esa población. Son eventos vasculares como, por ejemplo, el ictus, que aunque a veces pueden ser de un grado menor, o en otros casos de un grado terrorífico, que deja al paciente inválido para toda su vida. O pacientes como, por ejemplo, la arteriopatía periférica, que produce problemas muy importantes relacionados, por ejemplo, con las amputaciones y con todo lo que conlleva de incapacidad para estos pacientes y también para su entorno familiar. Por tanto, no podemos desdeñar que la enfermedad vascular sigue siendo la enfermedad que más mortalidad produce, pero también más incapacidad y peor calidad de vida produce en la población española y la población andaluza, y por tanto es importante que este consenso es una herramienta más para que podamos intentar mejorarla en los próximos años con las diferentes estrategias, como algunas que nos ha comentado José María de Torres, o como van a hablar a lo largo de esta mañana, a lo largo de esta tarde en esta mesa. Muchísimas gracias.